Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Politi. En la clase de hoy vamos a ver proyectos de Internet de las Cosas utilizando la Raspberry Pi 3. Todo esto que sigue está subido en el campus virtual. Bueno, lo primero que vamos a ver en esta unidad es qué es una Raspberry, cuáles son las utilizaciones que podemos dar con esta Raspberry, la historia a lo largo del tiempo de este dispositivo, cómo fue evolucionando con el tiempo. Eh, Principalmente, después lo vamos a ver consistentemente en la parte de esta unidad donde hagamos la diferencia entre lo que es una Raspberry y un Arduino. Principalmente son cuestiones diferentes, ¿sí? Pero la evolución de la tecnología hizo que una vez más el hombre tuviera que desarrollar nueva tecnología aplicada a los microcontroladores en particular. Eh, es el caso de una Raspberry y su definición como SBC, el Single Board Computer. Bueno, este término existe del año 1976, pero se aplica concretamente en este tipo de dispositivos que desde el año 2012 vienen siendo fabricados desde Inglaterra. ¿Cuáles son sus atractivos? Sus atractivos principales son los costos, ¿sí? Comparativamente en lo relativo a una PC de escritorio, ¿no? Recuerden que una Raspberry Pi es un dispositivo que tiene la posibilidad de poder tener un sistema operativo embebido en una micro SD, con lo cual las operaciones que nosotros podemos hacer con una Raspberry Pi 3 muy poco difieren de lo que podemos hacer con una PC de escritorio. Seguramente sí en lo que refiere a la velocidad de procesamiento, pero después es todo exactamente igual. Lo que refiere al consumo de estos dispositivos, bueno, es muchísimo menor de lo que es una computadora tradicional, por supuesto es mayor al de un sistema como si fuera una placa de Arduino o un SP8266 o por supuesto cualquier dispositivo que tenga una antena conectada del tipo LoRa. El tamaño es muy chico, realmente muy pequeño. La Raspberry Pi 3, que es el modelo más poderoso de esta serie, por lo menos hasta estos momentos, no, no alcanza con el case que se compra a una distancia de 10-12 centímetros por 5-6 centímetros de ancho y 1 o 2 centímetros de altura, con lo cual es una cajita como muy resumida que luego vamos a ver en el momento que expliquemos cómo es el funcionamiento de esta Raspberry Pi. La conectividad, bueno, por supuesto tiene conectividad Ethernet, como la gran mayoría de las placas que están fabricadas por esta serie. Eh, También este dispositivo, el Raspberry Pi 3, viene ya con el Wi-Fi y viene con Bluetooth 4.0 y por supuesto que tiene una serie de pines de entradas y salidas como para poder trabajar de manera remota y controlar sistemas físicos reales y poder monitorearlos por internet. No es el caso en particular de la aplicación que nosotros le vamos a dar en las clases que vamos a detallar a lo largo de este campus, sino utilizar esta PC como lo que es una PC, utilizarla como un posible servidor de un lugar remoto y poder administrar los dispositivos en un área local, no utilizándolo como por ejemplo, un SP8266 o un Arduino, dado su costo, ¿sí? En lo que refiere al sistema operativo, existen distintos sistemas operativos que se encuentran en Raspberry Pi, en raspberry.org. Ahí podemos bajar Windows 10 orientados a IoT, incluso a Android, pero lo que estamos utilizando nosotros y el que mejor funciona y donde podemos tener mayor soporte es los modelos de sistemas operativos que se basan en Linux. En este caso utilizamos el Raspbian. El Raspberry Pi, bueno, es el single board computer más popular, ¿sí? El Model A, que fue el primero, se comenzó a fabricar el 29 de febrero del 2012 y en tan solo 6 meses se lograron vender 500.000 unidades, un éxito total. Y dado a eso aparecieron nuevos modelos, empezaron a sucederse desde el año 2012 hasta este entonces una serie de 4 o 5 modelos que mejoraron en lo que refiere a su capacidad de procesamiento y su capacidad de memoria, por supuesto añadiendo eh, mayor cantidad de puertos y mayor cantidad de periféricos para realizar una conectividad. El primero, como decíamos, que está a la izquierda de la pantalla es el Raspberry Pi A. Posteriormente apareció el Raspberry Pi Model B más y Model A más,
que lo que hacía era usar un microprocesador mucho más potente y el doble de memoria RAM, llegando hasta los 512 megabytes y mayor conectividad, pasó de 1 a 2 puertos USB. Posteriormente, el Raspberry Pi 2 Model lo que hizo fue incorporar un procesador de 6 veces más rápido del que tenía y 1 GB de memoria, ¿sí? Como principales novedades. Bueno, ya este apareció con una compatibilidad con el Windows 10 IoT Core, cosa que en este ejemplo que nosotros vamos a ver en las clases no vamos a utilizar. Otro modelo, que es un modelo intermedio más chiquitito y que quizá termina siendo una evolución de lo que es el sistema de procesamiento, pero no una evolución en lo que refiere al tipo de conectividad, es el Raspberry Pi 0. El Raspberry Pi 0 es un 50% más rápido que la Raspberry Pi inicial y cuenta con 512 megabytes de memoria. ¿Qué es lo que tiene muy bueno este equipo respecto a los anteriores? Bueno, tiene una para mí, ¿no? Yo creo que sería muy aconsejable utilizarlo como, por ejemplo, para controlar una webcam o una cámara común y corriente y utilizarlo como una cámara IP eh, y poder controlar qué es lo que pasa dentro de tu casa o en alguna oficina o en una industria por medio de un IP fijo y realizando un forwarding, que eso es algo que después vamos a comentar en detalle, pero básicamente lo que hace es que el costo sea más reducido. La Raspberry Pi 0 está alrededor de $5 aproximadamente al día de hoy. Y finalmente, la Single Board Computer que vamos a utilizar, que es el modelo Raspberry Pi 3. Es hasta 10 veces más rápida que la Raspberry Pi modelo B, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth 4.0. Este modelo ya incluye un procesador de 64 bits, cosa que es un cambio radical respecto a las versiones anteriores. Bueno, principalmente este es el detalle inicial de lo que refiere a las Raspberry. Existe un cuadro comparativo que es interesante poder analizar para saber cuáles son los precios de mercado actuales en dólares con respecto a las versiones de Raspberry. Las Raspberry iniciales ya dejaron de fabricarse, las que actualmente aparecen comercializadas son las Raspberry Pi 3, las Raspberry Pi 0 y por ahí hay un modelo de Raspberry Pi 2 que anda dando vueltas, pero si mal no tengo entendido ya no se fabrican más. Fíjense que la Raspberry Pi 3 es la que tiene la mayor versatilidad respecto al resto de las placas, hasta incluye, además de incluir Ethernet y Wi-Fi, incluye Bluetooth, con lo cual puede ser utilizada en distintos tipos de aplicaciones para conexiones cortas. Dentro, como decíamos, lo que se refiere más a lo que se llama inmótica. Eh, Respecto a la Raspberry Pi 3, vemos los gráficos o las capturas de pantalla, perdón, vemos las capturas de pantalla de sus fotografías. Cuenta con un puerto Ethernet. Esta es la placa vista desde arriba. Eh, Posee una serie de pines GPIO, ¿sí? General Purpose Input Output. Posee una salida para una cámara, una salida para un display, un slot para micro SD card, que es justamente donde se inserta la tarjeta micro SD con el sistema operativo. Tiene salida para monitores de tipo HDMI, una salida para audio y los 4 puertos USB con los cuales en nuestro caso en particular en la práctica de hoy yo tengo conectado un teclado y un mouse inalámbrico para mayor comodidad a la hora de trabajar con este dispositivo. ¿Cuáles son las diferencias entre una Raspberry y un Arduino SP o una SP8266? Bueno, además del precio, son dos equipos que están orientados a distintas aplicaciones. Es decir, si uno quiere solamente monitorear un par de magnitudes, probablemente no sea necesario el requerir una Raspberry Pi, hasta diría ninguna de las Raspberry que aparecen comercialmente al día de hoy, sino que lo que utilizaría principalmente es algún sistema embebido trabajando básicamente con lo que es de la serie Arduino o con la serie SP8266. Y sin embargo, yo para lo que utilizaría la Raspberry Pi sería para ofrecer el servicio de un server, o en el caso de que ese server quiera conectarse o configurarse a través de un celular, pero no más allá de eso, dado al costo y a la potencia que tiene un dispositivo de estos. Piensen también que el costo es elevado, casi 7 veces más caro
que lo que es un ESP8266 o incluso un Arduino de la clase 1, Omega. No hablo de un Due, que esos son un poquitito más caros, pero para dejar en claro la utilidad principal de la Raspberry con respecto al Arduino, bueno, cambia notablemente. Por supuesto que vos podés tranquilamente prender y apagar un LED con Arduino. Existe la posibilidad de realizar software a través de Python o a través de otro tipo de librerías gráficas, como si fuera el Visual Basic o el Visual Studio. Es decir, que existe la posibilidad de desarrollar software propietario y tomar acceso a esos puertos de entrada y salida. Sin embargo, no es lo que aconsejaría yo en el caso de querer realizar una implementación de Internet de las cosas. Bueno, deseo haber transmitido estos conceptos claramente, pero si así no lo fuera, por favor contáctenme vía email para poder brindar mayor detalle al respecto. Muchas gracias, les mando un saludo y nos vemos en los próximos videos.